Estaba de pie en el aeropuerto con mis maletas, esperando a mi hijo con los boletos para nuestras vacaciones familiares, cuando él llamó. Papá, ya estamos en el avión. No vas a venir. Escuché a Valeria, su esposa, riéndose suavemente por el teléfono. Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo. Mis manos temblaban de resentimiento. Pero en ese momento, me di cuenta de que se arrepentirían. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me quedé parado en medio del aeropuerto internacional de la gran ciudad. La terminal zumbaba como una colmena. Mi vieja maleta, con el asa desgastada por años de uso, descansaba pesada a mis pies. El aire olía a café quemado proveniente de un kiosco cercano, y una voz distorsionada crepitaba por el altavoz, anunciando un vuelo hacia el norte. Miré mi reloj. Eran las 9:17 de la mañana. Julián ya debería haber estado aquí, con los boletos en la mano, listo para nuestras vacaciones familiares en la playa. Mis dedos tamborileaban nerviosamente contra mi teléfono, con la pantalla en negro. ¿Dónde estaba? Cambié el peso de mi cuerpo de un pie a otro. El dolor en mis rodillas me recordaba mis 67 años. La multitud se agolpaba a mi alrededor. Una mujer arrastrando a un niño pequeño. Un hombre de negocios ladrando órdenes por su auricular. Un grupo de adolescentes riendo sobre sus teléfonos. Escaneé sus rostros, buscando la mandíbula familiar de Julián. Su paso rápido. Nada. El estómago se me retorció, pero reprimí la sensación. Probablemente estaba atascado en el tráfico. O tal vez Valeria lo había retrasado. Ella siempre estaba dando vueltas con su maquillaje o su ropa. El teléfono vibró en mi mano, agudo y repentino. El nombre de Julián iluminó la pantalla. Exhalé, sintiendo que el alivio me inundaba, y lo presioné contra mi oído. «Hola, hijo. ¿Dónde estás? He estado esperando junto a los mostradores de facturación». Una pausa. Demasiado larga. Entonces su voz, plana y fría, cortó la línea. «Papá, ya estamos en el avión. No vas a venir». Se me cortó la respiración como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. El ruido de la terminal se desvaneció. El mundo se redujo al teléfono presionado contra mi oído. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no voy a ir? Mi voz se quebró, traicionándome. Apreté el asa de la maleta, el cuero crujiendo bajo mis dedos. Otra pausa. Luego la voz de Valeria, suave y venenosa, se deslizó por el fondo. Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo. Una risita siguió, afilada como una cuchilla. Mis manos temblaban, el teléfono casi se resbalaba de mi agarre. Abrí la boca para hablar, pero Julián me interrumpió. «Mira, papá, es mejor así. Solo nos retrasas. Hablaremos cuando volvamos». La línea se cortó. Me quedé congelado, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, su pantalla negra devolviéndome la mirada. La terminal volvió a cobrar vida. Anuncios, pasos, risas, pero todo se sentía distante, como si estuviera bajo el agua. Me ardía el pecho, una mezcla de conmoción y rabia. Estaban en el avión que yo había pagado, las vacaciones que yo había planeado, hasta el último detalle, soñando con playas soleadas y la rara sonrisa de mi hijo, y me habían dejado atrás, como si yo no fuera nada. Las palabras de Valeria resonaban en mi cráneo. Sin este viejo. Forcé a mis piernas a moverse, arrastrando la maleta detrás de mí. Sus ruedas chirriaban, un sonido patético contra el suelo pulido. La gente se apartaba a mi alrededor. Sus rostros eran una mancha borrosa. Pasé por el kiosco de café, el aroma ahora agrio en mi nariz, y me dirigí a la salida. Mis dedos buscaron torpemente en el bolsillo de mi abrigo, rozando las llaves de la casa que había guardado allí esa mañana. Metal frío, sólido y real. A diferencia de las promesas de mi hijo, afuera, el aire era cortante. El frío de abril mordía a través de mi chaqueta. Una fila de taxis amarillos esperaba en la acera, sus conductores charlando en grupos. Levanté una mano y uno se separó, deteniéndose a mi lado. El conductor, un hombre delgado con una barba gris, saltó y agarró mi maleta. «¿Una mañana difícil?», preguntó, lanzando la bolsa al maletero. No respondí. Simplemente me deslicé en el asiento trasero. La puerta se cerró de golpe, encerrándome con el leve olor a ambientador de pino. Mis manos todavía temblaban, los nudillos blancos mientras los apretaba en mi regazo.
La risita de Valeria se repetía en bucle en mi cabeza, cada nota alimentando el fuego en mi pecho. Pensaron que podían humillarme, descartarme como un abrigo viejo, pero estaban equivocados. El conductor subió y me miró por el espejo retrovisor. «Buenas, jefe. ¿Está bien? ¿Hacia dónde nos dirigimos?» Miré por la ventana. El aeropuerto encogiéndose detrás de nosotros. Mi reflejo parpadeó en el vidrio. Cabello gris. Rostro con líneas de expresión. Ojos más duros de lo que jamás los había visto. Se arrepentirían de esto. De todo. «Necesito un destino», dijo el conductor, con voz ligera pero curiosa. Abrí los puños, las llaves en mi bolsillo clavándose en mi muslo. «A casa», dije, mi voz baja y firme. «Lléveme a casa». El taxi zumbaba a lo largo de la autopista, la lluvia rayando las ventanas como lágrimas. El horizonte de la gran ciudad se desdibujaba a la distancia, una mancha gris, contra el cielo de abril. Me senté en el asiento trasero, con las manos cruzadas fuertemente en mi regazo, las llaves de la casa en mi bolsillo presionando contra mi muslo. La radio del conductor tocaba una suave melodía de jazz, apenas audible sobre el golpeteo de la lluvia y el chirrido ocasional de los limpiaparabrisas. El aire olía a cuero caliente y a un leve humo de cigarrillo, aferrándose a los asientos. Miré el agua deslizándose por el vidrio, mi mente reproduciendo la voz de Julián. «No vas a venir. Oiga, ¿está seguro de que está bien allá atrás?» La voz del conductor irrumpió, cálida pero cautelosa. Miré el espejo retrovisor, encontrando sus ojos, marrones, arrugados por la preocupación, enmarcados por un mechón de cabello plateado. Su nombre estaba en una etiqueta, prendida a una chaqueta descolorida. «Don Manuel». «Bien», murmuré, mi voz más áspera de lo que pretendía. No quería hablar, ni con él, ni con nadie. Pero don Manuel no era del tipo que dejaba que el silencio perdurara. «Día largo, ¿eh? El aeropuerto es una casa de locos en esta época del año». Se rió entre dientes, ajustando su agarre en el volante. «Dejar gente, recogerla, me hace extrañar a mis hijos, ¿sabe? Ya son adultos, dispersos por todo el país. Usted tiene familia esperándolo en casa». Mi mandíbula se tensó. «Familia». La palabra escoció, aguda como un corte reciente. Pensé en el tono frío de Julián, en la risita burlona de Valeria. Mis dedos se curvaron alrededor de las llaves en mi bolsillo, sus bordes mordiendo mi palma. «Algo así», dije, mirando por la ventana. Don Manuel no insistió, pero su pregunta quedó en el aire, removiendo recuerdos que yo no quería. Julián a los 20 años, con los ojos brillantes mientras le entregaba las llaves de su primer coche, comprado con mis cheques de horas extra. La forma en que había sonreído, prometiendo hacerme sentir orgulloso. O el día que pagué su boda, viendo a Valeria deslizarse por el pasillo con un vestido que costaba más que mi pensión mensual. Apenas me había dado las gracias, con su sonrisa tensa mientras le susurraba a Julián sobre lo anticuado del lugar. Mi casa, en la que vivían sin pagar alquiler, también era anticuada, según ella. La había escuchado decirlo el mes pasado, su voz goteando desdén mientras estaba parada en mi cocina, bebiendo mi café. Me moví en el asiento, el cuero crujiendo debajo de mí. La lluvia era más fuerte ahora, tamborileando contra el techo. Pensé en todo lo que les había dado. Matrícula universitaria, reparaciones del coche, el pago inicial para su luna de miel. ¿Y para qué? Para que pudieran dejarme tirado en un aeropuerto, riéndose como si yo fuera una carga de la que finalmente se habían desprendido. ¿Alguna vez siente que ha dado demasiado? Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, bajas y crudas. Don Manuel miró hacia atrás frunciendo el ceño. ¿A la familia? Caray, todo el tiempo. Le di a mi hija mi vieja camioneta cuando se mudó al norte. La vendió un mes después. Ni siquiera me lo dijo. Sacudió la cabeza, pero su tono se mantuvo ligero. Pero así es como funciona, ¿verdad? Uno da, porque los ama. No siempre vuelve de la manera que uno espera. Asentí, con la garganta apretada. Amor, había amado a Julián ferozmente. Incluso cuando empezó a alejarse, sus llamadas haciéndose más cortas, sus visitas raras. Me había dicho a mí mismo que era solo la vida, el matrimonio, el trabajo, Valeria. Pero ahora lo veía claramente. Cada sacrificio, cada dólar,
Había sido una cuerda que usaron para atarme, para mantenerme útil, hasta que ya no me necesitaran. El taxi redujo la velocidad, girando hacia mi vecindario. Las casas aquí estaban ordenadas, con el césped cortado, pero la familiaridad se sentía vacía. Apoyé la cabeza contra la ventana, el vidrio frío contra mi sien. La voz de Valeria resonó de nuevo. Sin este viejo. Me ardía el pecho, pero debajo del dolor, algo más se agitaba, algo duro e inquebrantable, como las llaves en mi mano. Don Manuel se detuvo frente a mi casa, los neumáticos crujiendo sobre la grava mojada de la entrada. La casa de 2 pisos de estilo colonial se alzaba adelante, su pintura blanca descascarándose en los bordes, el porche delantero hundiéndose bajo años de negligencia. Mi casa, el trabajo de mi vida. Y pensaron que podían quitármela. Hogar, dulce hogar, dijo don Manuel girándose para mirarme. Serán $28.50. Le entregué $30 arrugados, rechazando el cambio con un gesto. Quédeselo, dije, mi voz más firme ahora. Salí, la lluvia empapando mi abrigo, y saqué mi maleta del maletero. El motor del taxi estaba en marcha mientras yo me quedaba allí, mirando la puerta principal. Mis dedos se cerraron alrededor de las llaves, su peso, dándome estabilidad. Don Manuel se asomó por su ventana. Cuídese, ¿está bien? Las cosas de familia nunca son tan malas como parecen. No respondí. Solo di un breve asentimiento. Él se alejó, las luces traseras desvaneciéndose en la lluvia. Me volví hacia la casa, mi casa, la que había construido para una familia que ya no existía. Las llaves brillaban débilmente en mi mano, resbaladizas por la lluvia. Mis ojos se entrecerraron, una resolución silenciosa asentándose en mis huesos. Ya verían. Me aseguraría de ello. La puerta principal chirrió cuando la empujé para abrirla, el gemido familiar resonando en la casa silenciosa. Dejé caer mi maleta en el umbral, su golpe amortiguado por la alfombra descolorida. El aire adentro olía a café rancio, y al leve aroma a lavanda del limpiador que había usado la semana pasada. Mi casa, 2 pisos de pintura desconchada y pisos que crujían, cada centímetro ganado a través de décadas de largos turnos y ahorros cuidadosos. Ahora se sentía como un museo de errores, cada habitación guardando recuerdos de una familia que me había dado la espalda. Arrastré los pies hacia la cocina, mis zapatos raspando la madera dura. El frío de la mañana se aferraba a mi abrigo, pero no me molesté en colgarlo. Encendí la cafetera, su zumbido bajo llenando el silencio. Mientras gorgoteaba, me hundí en el viejo sillón junto a la ventana, los resortes gimiendo bajo mi peso. Un estante al otro lado de la habitación sostenía fotos familiares. Julián de niño, sonriendo sin un diente. Nuestro viaje de pesca cuando tenía 15 años. El día de su boda, donde yo había estado orgulloso, ignorando la sonrisa tensa de Valeria. Miré los marcos, con el pecho oprimido. ¿Cómo había llegado a esto? La voz de Julián resonaba en mi cabeza, fría y definitiva. No vas a venir. La risita de Valeria seguía, aguda y cruel. Sin este viejo, mis dedos se crisparon, con ganas de romper algo. Pero agarré los reposabrazos en su lugar, la madera suave bajo mis palmas. Les había dado todo. Universidad, coches, un techo sobre sus cabezas, y me habían pagado con una llamada telefónica y una risa. Me puse de pie, caminando por la cocina, mis pasos pesados. La cafetera pitó, pero la ignoré. Mis ojos derivando hacia las llaves que había tirado sobre el mostrador. Brillaban bajo la luz fluorescente, pequeñas pero sólidas, un recordatorio. Esta era mi casa, mi vida. Yo no era la carga que ellos pensaban que era. Saqué mi teléfono, desplazándome por los contactos. El número del banco me devolvía la mirada, una tentación silenciosa. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de llamar, pero vacilé. Todavía no. Necesitaba pensar, planear. Yo no era Julián, actuando por impulso, ni Valeria, conspirando detrás de sonrisas falsas. Lo que sea que hiciera, sería deliberado. Justo, lo sentirían. Deambulé hacia la sala de estar, mi mano rozando el respaldo del sofá donde Julián solía tumbarse, exigiendo dinero para algún aparato nuevo. Papá, no lo entiendes, decía, poniendo los ojos en blanco cuando le sugería ahorrar. Valeria era peor. Sus quejas cortaban como papel.
Esta casa está tan pasada de moda, había dicho una vez, bebiendo el vino que yo había pagado. Deberías renovarla. Como si no hubiera vertido mi vida en estas paredes. Me detuve junto a la chimenea, mi mirada aterrizando en otra foto. Julián y yo en su graduación. Había trabajado turnos dobles para cubrir su matrícula, sin quejarme nunca. Me había abrazado ese día, prometiendo hacerme sentir orgulloso. Una mentira. Lo veía ahora. Me ardía la garganta, pero me tragué la sensación. Nada de lágrimas. No por ellos. Pensé en sus voces en el aeropuerto, la facilidad con la que me habían dejado fuera. Pensaban que era débil, alguien fácil de manipular que seguiría dando sin importar qué. Estaban equivocados. Ya no era ese hombre. El hombre que había estado en esa terminal, conmocionado y temblando, se había ido. En su lugar había alguien más. Alguien que no dejaría que esto quedara sin respuesta. Crucé hacia la ventana. Las cortinas ásperas contra mis dedos mientras las apartaba. El jardín delantero se extendía afuera, el césped irregular por el descuido. Más allá, el vecindario estaba tranquilo, la lluvia disminuyendo a una llovizna. Podía ver la casa de Teresa al lado, la luz de su porche brillando débilmente. Ella entendería, tal vez. Había perdido a su marido, enfrentado sus propias traiciones, pero esta no era su pelea, era mía. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio, ojos agudos e inquebrantables. Pensé en el banco, las cuentas que había abierto para Julián, la hipoteca que había pagado solo. Vivían aquí gracias a mí. Dormían bajo mi techo, comían mi comida, y pensaron que podían descartarme. No, aprenderían lo que significaba traicionarme. Di un paso atrás, mi mano rozando las llaves en el mostrador de nuevo. Su peso era una promesa, una atadura a la vida que había construido. No dejaría que me la quitaran. No más. Suficiente. Susurré, mi voz firme, cortando el silencio de la casa. Me aparté de la ventana, mi mirada posándose en el jardín de nuevo. Ya verán. El leve zumbido de mi vieja computadora llenaba el estudio, su resplandor proyectando sombras a través del escritorio desordenado. Una taza de café medio vacía estaba a mi lado, el aroma amargo mezclándose con el olor a humedad de libros viejos y papel. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna, golpeando suavemente contra la ventana. Mi casa se sentía demasiado tranquila, el tipo de silencio que presiona contra el pecho. Sostenía mi teléfono, el número del banco brillando en la pantalla. Mi pulgar se mantenía sobre el botón de llamar, un nudo apretándose en mi estómago. Pensé en Julián, pasando mi tarjeta para cócteles caros, y en Valeria, su voz goteando desdén. Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo. El recuerdo quemaba, superando la vacilación. Habían tomado suficiente. Cenas, ropa, ese maldito viaje a la playa que yo había financiado. No más. Presioné el botón. La línea hizo clic y una voz femenina tranquila respondió. Banco del Pacífico. Habla Mónica. ¿En qué puedo ayudarle? Me aclaré la garganta estabilizando mi voz. Soy Roberto Castillo. Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta. Inmediatamente. El tono de Mónica era profesional, imperturbable. Por supuesto, señor Castillo. ¿Puede verificar los detalles de su cuenta? Recité los números, mis ojos derivando hacia las llaves en el escritorio. Brillaban débilmente, un recordatorio de la casa que había construido, la vida que me había ganado, la que ellos pensaban que podían aprovecharse para siempre. Mónica tecleaba en el fondo, su teclado haciendo clic suavemente. Muy bien, señor. ¿Qué cambios le gustaría hacer? Quiero revocar el acceso para mi hijo, Julián Castillo, y su esposa, Valeria. Están listados como usuarios autorizados en mi tarjeta secundaria. Necesito que eso se detenga. Ahora. Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me importó. La silla crujió cuando me incliné hacia adelante, mi mano libre cerrándose en un puño. Una pausa. Entiendo. ¿Puedo pedir una aclaración? ¿Está eliminando su acceso permanentemente, o es una retención temporal? Permanente, dije. Mi voz como acero. No deben volver a tocar mis cuentas. El tono de Mónica se suavizó. Solo una fracción. Entiendo. Necesitaré confirmar algunos detalles para procesar esto. ¿Puede proporcionar los últimos 4 dígitos de la tarjeta en cuestión? Le di la información, mi pulso acelerándose. Parte de mí. Una parte pequeña y obstinada.
Quería colgar, fingir que esto no estaba pasando. Julián era mi hijo, después de todo. Había pasado años diciéndome que su frialdad era solo una fase, que los comentarios hirientes de Valeria eran solo su naturaleza. Pero el aeropuerto, esa llamada telefónica, habían destrozado la mentira. Yo no era su banco, era su padre, y me habían escupido en la cara. Muy bien, señor Castillo, dijo Mónica después de un momento. He eliminado a Julián y Valeria Castillo como usuarios autorizados. El cambio es efectivo inmediatamente. Ya no podrán usar la tarjeta. ¿Le gustaría que le envíe un correo electrónico de confirmación? Sí, dije, exhalando. Gracias. De nada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No. Eso es todo. Terminé la llamada, el teléfono pesado en mi mano. Por un momento, simplemente me quedé allí sentado, mirando el escritorio. El café se había enfriado, formándose una fina película en su superficie. Lo había hecho. El primer paso. Una extraña mezcla de alivio y pavor se agitaba en mi estómago. ¿Qué harían cuando se enteraran? ¿Gritar? ¿Suplicar? Casi quería escucharlo. Me puse de pie, mis rodillas protestando, y crucé hacia la ventana. El patio se extendía afuera, irregular y mojado, la luz del porche del vecino brillando débilmente a través de la niebla. La casa de Teresa. Ella probablemente estaría despierta, bebiendo té, lista para hablarme hasta por los codos sobre su jardín. Pero esto no era asunto suyo. Todavía no. Mi mirada cayó de nuevo en las llaves sobre el escritorio. Las recogí, su peso frío dándome estabilidad. Esta casa, esta vida, era mía, no de ellos. Cerré mi puño alrededor de las llaves, los bordes mordiendo mi palma. Que sientan lo que es perder algo. El teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Una notificación de mensaje de texto iluminó la pantalla. El nombre de Julián. Mi corazón dio un vuelco, pero no lo abrí. Todavía no. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro, afilada y desconocida. Que sufran un poco. Deslicé el teléfono en mi bolsillo y me volví hacia la ventana, las llaves todavía en mi mano. La lluvia había cesado, dejando el mundo tranquilo y quieto, demasiado quieto. Me recosté en mi estudio, con el teléfono aún caliente por la llamada al banco, y dejé que mi mente vagara hacia la playa. Podía imaginármelo perfectamente. Julián y Valeria, engreídos y despreocupados, descansando en algún restaurante de hotel carísimo. El tipo con manteles blancos y copas de cristal que atrapaban la luz, justo así. El aire olería a flores tropicales y sal, el murmullo del océano entrando por las ventanas abiertas. Estarían riendo, brindando por su victoria sobre mí, ajenos a la tormenta que acababa de desatar. Imaginé el momento en que golpearía. Allí en su mesa, Julián con alguna camisa llamativa, Valeria con sus uñas perfectas golpeando el tallo de una copa de vino. El camarero, joven, educado, probablemente acostumbrado a turistas con derechos, desliza su tarjeta de vuelta a través de la mesa. Lo siento, señor, dice con voz baja. El pago fue rechazado. La risa de Julián vacilaría, frunciendo el ceño. Eso es imposible. Pásela de nuevo. Se inclinaría hacia adelante. Todo confianza, como si su encanto pudiera arreglar el veredicto de una computadora. El camarero asentiría, retirándose. Pero el segundo intento fallaría también. Podía ver la cara de Julián enrojecer, sus dedos tamborileando en la mesa. Valeria se inclinaría, su voz como un siseo. ¿Qué hiciste, Julián? ¿Olvidaste decirle algo? No soy yo, espetaría Julián, sacando su teléfono de un tirón. Llamaría al banco, su voz elevándose mientras el sistema automatizado lo pasa por los menús. Los ojos de Valeria se entrecerrarían, su servilleta retorcida en sus manos. Entonces, haría clic. Es él, diría ella, su voz baja y venenosa. Tu padre. De vuelta en mi estudio me recosté en la silla, la madera crujiendo debajo de mí. El teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Julián. Lo ignoré, dejando que el silencio se extendiera. Sabía lo que venía. Ya había escuchado sus mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. Los reproduje ahora, el altavoz crepitando mientras la voz de Julián llenaba la habitación. Papá, ¿qué demonios es esto? Su tono era agudo, tambaleándose en el pánico. La tarjeta no funciona. Estamos atrapados aquí. Arréglalo.
Ahora. El siguiente era de Valeria. Su voz como hielo. ¿Crees que esto es gracioso, Roberto? Bloquear nuestra tarjeta. Estás arruinando nuestro viaje. Eres patético. Dejé que los mensajes se reprodujeran, sus palabras lavándome. Patético. Eso es lo que pensaban. Pero ellos eran los que estaban luchando, sus vacaciones perfectas desmoronándose porque me habían subestimado. Me los imaginé de vuelta en su habitación de hotel ahora, la vista al océano burlándose de ellos. Julián caminando de un lado a otro, teléfono en mano, marcándome inútilmente. Valeria encaramada en la cama, con los brazos cruzados, tramando. Idiota, diría ella, su voz cortante. Dijiste que nunca haría esto. Dijiste que era demasiado blando. No empieces. Devolvería el fuego Julián, pasándose una mano por el cabello. No pensé que llegaría tan lejos. Nunca ha respondido antes. Bueno, lo ha hecho ahora, replicaría Valeria, con los ojos destellando. Y estamos jodidos a menos que resuelvas esto. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Valeria era astuta, demasiado astuta. Ella sería la que pivotaría, la que encontraría una manera de contraatacar. Llama a Ricardo, diría ella, estabilizando su voz. Él nos debe una. Puede hablar con tu papá, arreglar esto. Julián dudaría, con su orgullo herido, pero asentiría. Bien, pero esto no ha terminado. Se va a arrepentir de esto. Mi teléfono vibró de nuevo, tirándome de vuelta al estudio. Otro mensaje de voz. Lo reproduje. La voz de Julián baja y amenazante. ¿Crees que eres muy listo, papá? Cortándonos los fondos. Vas a desear no haberlo hecho. Lo digo en serio. Dejé el teléfono, mi pulso estable. Que amenacen. No tenían poder aquí. Ya no. Mis ojos derivaron hacia la pila de papeles en el escritorio. Documentos legales, cuidadosamente sujetos con clips, esperando mi próximo movimiento. Las llaves de la casa estaban junto a ellos. Su brillo opaco una promesa silenciosa. Podían rabiar todo lo que quisieran. Yo apenas estaba comenzando. Me recosté, la silla gimiendo, y miré los documentos. Afuera, la llovizna había cesado, dejando el mundo en silencio. Demasiado silencio. La oficina del abogado olía a madera pulida y cuero viejo, el tipo de aroma que se aferraba a las decisiones importantes. Me senté frente al licenciado Vargas, un hombre de cabello gris con una cara como roble curtido, su pluma rascando notas en un blog legal. La carpeta de documentos que yo había traído yacía abierta en su escritorio, su contenido crudo y definitivo. Afuera, el centro de la ciudad zumbaba débilmente. Bocinas de coches, pasos, el pulso de una ciudad que seguía adelante sin mí. Adentro, éramos solo nosotros, el reloj marcando suavemente en la pared. Entonces, Roberto, dijo Vargas, mirando por encima de sus gafas, ¿estás seguro de esto? Eliminar a Julián completamente del testamento. Asentí, con las manos cruzadas en mi regazo. Seguro. Mi voz era firme, pero se me oprimió el pecho. La cara de Julián brilló en mi mente. Su sonrisa a los 16 años, sosteniendo una trucha que habíamos pescado juntos. Luego su voz de ayer, fría y acusadora. Te vas a arrepentir de esto. Empujé el recuerdo lejos. Él ha tomado sus decisiones. Vargas levantó una ceja, su pluma deteniéndose. Tengo que preguntar. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. Si cambia de opinión más tarde, es más papeleo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Vacilé. Solo por un segundo. Pensé en el cumpleaños de Julián el mes pasado. Cómo llamé y dejé un mensaje de voz. Mi voz alegre. Solo para recibir un mensaje de texto, horas después. Ocupado, papá. Hablamos luego. Ninguna llamada llegó. Las palabras de Valeria resonaron también, agudas y burlonas. No merecían mi lealtad. Ya no. Estoy seguro, dije, encontrando su mirada. Hagámoslo. Vargas asintió, anotando algo. Muy bien. Redactaré el Nuevo Testamento. Necesitará firmarlo, y necesitaremos un testigo. Debería ser sencillo. Deslizó un formulario a través del escritorio, su bolígrafo haciendo clic. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Beneficiarios? ¿Legados específicos? Pensé en la casa, las llaves que había dejado en mi escritorio esa mañana. La casa sigue siendo mía, dije.
Por ahora, sin beneficiarios. Decidiré más tarde. Garabateó de nuevo. Luego levantó la vista. Me parece justo. Tendré esto listo para mañana. Puede volver para firmar. Me puse de pie, estrechando su mano, la carpeta metida bajo mi brazo. El peso de ella se sentía correcto, como un escudo. Cuando di un paso hacia la puerta, una voz familiar me detuvo. Roberto, ¿eres tú? Me di la vuelta para ver a Teresa, mi vecina, parada en el pasillo. Sus rizos grises estaban metidos bajo una bufanda. Sus ojos brillantes a pesar de las líneas alrededor de ellos. Sostenía un vaso de papel con café, el vapor rizándose hacia arriba. No esperaba verte aquí, dijo, su voz cálida pero curiosa. Teresa, dije, gestionando una pequeña sonrisa. Solo, manejando algunos asuntos. Su mirada se dirigió a la carpeta. Luego volvió a mí. Suena serio. Tienes un minuto para un café. Hay un lugar cruzando la calle. Yo invito. Vacilé. Pero su calidez era difícil de rechazar. Claro, dije, siguiéndola afuera. La puerta del abogado hizo clic al cerrarse detrás de nosotros. El sonido agudo en el pasillo silencioso. La cafetería era pequeña. Su aire denso con el aroma de granos tostados y canela. Nos acomodamos en una mesa de esquina. El tintineo de las tazas y la charla baja rodeándonos. Teresa bebió su café, estudiándome. Te ves como un hombre con un plan, dijo, su tono ligero pero inquisitivo. Suéltalo. ¿Qué te tiene llevando carpetas a abogados? Me reí entre dientes pero salió hueco. Es complicado. Pruébame, dijo ella, inclinándose hacia adelante. Tengo mis propias historias. ¿Alguna vez te conté sobre mi primo? Trató de estafarme con mi casa después de que mi esposo falleció. La familia puede darte una verdadera patada en el estómago. Su franqueza me tomó por sorpresa, pero fue reconfortante. Tomé un sorbo de café, la amargura dándome tierra. Julián y Valeria. Comencé. Mi voz baja. Cruzaron una línea. Me estoy asegurando de que no lo vuelvan a hacer. Los ojos de Teresa se entrecerraron, pero no con juicio. Bien por ti. Gente así. Piensan que pueden tomar y tomar. Tienes que trazar una línea. Ella hizo una pausa. Luego agregó. Si necesitas una mano, estoy aquí. No soy abogada, pero soy curiosa y tengo tiempo. Sonreí, genuinamente esta vez. Lo tendré en cuenta. Hablamos un rato más, sus historias sacándome de mi cabeza. Pero mientras caminaba a casa más tarde, con la carpeta todavía bajo mi brazo, mis pensamientos se oscurecieron. Teresa era una amiga, tal vez una aliada, pero esta pelea era mía. Doblé la esquina hacia mi calle, la casa apareciendo a la vista, su porche hundido, una acusación silenciosa. Entonces me congelé. Un coche que no reconocía, un elegante sedán negro, estaba estacionado en mi entrada. El coche de Ricardo, el amigo de Julián. Reduje mis pasos, mi agarre apretándose en la carpeta. El aire se sentía pesado, cargado. ¿Qué estaba haciendo él aquí? La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara de mesa que proyectaba largas sombras a través de la madera dura. El aire olía a madera pulida, y al leve aroma a lavanda de la manta drapeada sobre el sofá. Me senté en mi viejo sillón, un álbum de fotos abierto en mi regazo, las páginas amarillentas por el tiempo. La cara de Julián me devolvía la mirada desde una instantánea. Su 10º cumpleaños, pastel embarrado en sus mejillas, su sonrisa amplia y sin guardia. El recuerdo dolía, pero lo empujé hacia abajo, mis dedos trazando el borde del álbum. Un retumbo bajo afuera me sacó de ello. Los faros barrieron las ventanas delanteras, neumáticos crujiendo en la grava de la entrada. Me puse de pie, el álbum cerrándose con un golpe suave, y miré a través de las cortinas. El sedán negro de Ricardo estaba en mi entrada, su motor en marcha como un animal agazapado. Mi pulso se aceleró, pero forcé mi respiración a mantenerse estable. Así que, lo habían enviado. El recadero de Julián y Valeria. El timbre sonó, agudo e insistente. Crucé la habitación, mis zapatos raspando la alfombra, y abrí la puerta. Ricardo estaba en el porche, alto y de hombros anchos, su costosa chaqueta de cuero brillando bajo la luz del porche. Su sonrisa era todo dientes, del tipo que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches, Roberto», dijo.
su voz suave como el aceite. ¿Te importa si entro? No me moví, mi mano descansando en el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Ricardo? Su sonrisa se tensó, pero dio un paso más cerca, bajando la voz. Solo una charla rápida, sobre Julián y Valeria. Los tienes en un aprieto, ¿sabes? Inclinó la cabeza, como si fuéramos viejos amigos compartiendo una broma. Mantuve mi expresión en blanco. Ellos mismos se pusieron ahí. Di lo que viniste a decir. Ricardo se rió entre dientes, pero fue forzado. Miró por encima de su hombro, luego volvió a mí. Muy bien. Directo al grano. Lo de la tarjeta. Está causando problemas. Están atrapados en la playa, no pueden pagar nada. Necesitas arreglarlo. Mi mandíbula se apretó, pero mantuve mi voz uniforme. Es mi dinero. Mi elección. Ellos ya no tienen derecho a exigir nada. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un brillo duro en sus ojos. Se inclinó, su voz bajando a un gruñido. Vamos, Roberto. No quieres hacer esto complicado. Julián es tu hijo. Merece tu ayuda. Siempre la ha merecido. Recordé la ayuda de Ricardo hace años, pidiendo prestados $500 para un negocio que nunca pagó. Mis dedos se apretaron en el marco de la puerta. Merece, dije, mi voz baja y afilada. Como tú mereces ese préstamo que te di. Dile a Julián que está por su cuenta ahora. Ambos lo están. La cara de Ricardo se oscureció, sus manos flexionándose a sus costados. Estás cometiendo un error, viejo. Julián no va a dejar pasar esto. Crees que puedes simplemente cortarle el grifo. Él tiene planes, y no te van a gustar. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca para oler la colonia en la que se había bañado. Dile que me ponga a prueba, dije. Cada palabra deliberada. Ahora lárgate de mi porche. Por un momento, no se movió, sus ojos fijos en los míos. Luego resopló, retrocediendo. Esto no ha terminado, dijo, apuntándome con un dedo. Ya verás. Se dio la vuelta, caminando a zancadas hacia su coche. La puerta se cerró de golpe mientras salía a toda velocidad de la entrada. Cerré la puerta principal, el cerrojo haciendo clic con un chasquido satisfactorio. Mi corazón latía con fuerza, pero una extraña calma se apoderó de mí. Pensaron que podían intimidarme, enviar a su lacayo para asustarme. Estaban equivocados. Crucé hacia la ventana, apartando la cortina para ver las luces traseras de Ricardo desaparecer en la noche. El vecindario estaba tranquilo. El único sonido era el leve chirrido de los grillos. Mi mirada se dirigió a la mesa de café, donde las llaves de mi casa yacían, atrapando la luz de la lámpara. Brillaban como una promesa, pequeñas pero sólidas. Este era mi hogar, mi vida, y pelearía por ello. Dejé caer la cortina, el brillo de las llaves persistiendo en mi mente. Afuera, la oscuridad parecía presionar más cerca, pesada con lo que vendría después. El parque estaba tranquilo esa mañana. El aire fresco con el aroma a hierba húmeda y árboles en flor. Sus pétalos flotaban a través del camino, suaves y rosados, atrapándose en los pliegues de mi abrigo mientras caminaba. Mis manos estaban metidas en mis bolsillos, el peso del Nuevo Testamento y la visita de Ricardo todavía pesados en mi mente. El vecindario se sentía diferente ahora, como si estuviera conteniendo la respiración. O tal vez era solo yo. Reduje la velocidad cerca de un banco, su madera desgastada y astillada. Un recuerdo me golpeó fuerte. Julián, de 10 años, corriendo delante de mí en este mismo parque, su caña de pescar rebotando en su hombro. «Vamos, papá», había gritado, su risa brillante como el sol reflejándose en el estanque. Habíamos pasado horas allí, desenredando líneas, poniendo cebo en los anzuelos, él parloteando sobre la escuela y sus sueños. Se me oprimió el pecho, un dolor sordo extendiéndose. Había sido demasiado duro. Cortarlo, reescribir el testamento. Era demasiado. Era mi hijo. A pesar de todo, me senté en el banco, el frío filtrándose a través de mis jeans. El parque estaba casi vacío, solo un corredor a la distancia y el susurro de las hojas arriba. Me froté las manos, tratando de sacudirme la duda. Julián ya no era ese niño. Era el hombre que me había dejado en un aeropuerto, que había dejado que Valeria se burlara de mí mientras gastaban mi dinero. Pero aún así, el recuerdo de su risa persistía, agudo como una cuchilla. «Roberto, pareces estar cargando el mundo».
La voz de Teresa cortó mis pensamientos. Estaba parada a unos metros, sus rizos grises asomando de un gorro tejido. Su perro, un terrier desaliñado llamado Max, olfateando la hierba a sus pies. Sus ojos eran agudos, pero amables, como si pudiera ver a través de mí. Gestioné una media sonrisa, solo pensando, no esperaba verte aquí. Max me arrastra afuera todas las mañanas, dijo, acariciando la cabeza del perro. Su pelaje era suave, enmarañado con rocío. Tú, sin embargo, tienes esa mirada, como si estuvieras luchando con algo grande. ¿Quieres hablar? Vacilé, pero el peso en mi pecho empujó las palabras hacia afuera. Es Julián. Sigo, recordándolo de niño. Me hace preguntarme si estoy haciendo lo correcto. Teresa asintió, sentándose a mi lado. Max se dejó caer a sus pies, jadeando. Los niños crecen, Roberto. No significa que sigan siendo las personas que queremos que sean. Su voz era suave, pero firme. ¿Qué te tiene dudando? Le conté sobre Ricardo, las amenazas, el testamento. Las palabras salieron lentamente, cada una pesada. Lo saqué de todo, Teresa. A mi propio hijo. ¿Y si estoy equivocado? Ella se recostó, sus manos agarradas alrededor de su termo de café. No estás equivocado por querer respeto. Tuve un sobrino. Pensó que podía engatusarme para quitarme mi casa después de que mi Tomás murió. Sonreía en mi cara. Luego trató de falsificar mi firma. La familia no es excusa para la traición. Ella hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. Le diste a Julián todo. ¿Qué te ha dado él? Pensé en el aeropuerto, la risita de Valeria, la voz fría de Julián. Nada, dije. La palabra amarga. No en años. Exactamente. El tono de Teresa se agudizó. Tú no eres el villano aquí. Eres un hombre que ha tenido suficiente. No dejes que la culpa te engañe para que retrocedas. Sus palabras se asentaron sobre mí, como una mano en mi hombro. Asentí, el dolor en mi pecho aliviándose. Gracias, dije, mi voz baja. Necesitaba eso. Ella sonrió, poniéndose de pie. Vamos, caminemos. Max masticará mis zapatos si nos sentamos demasiado tiempo. Nos dirigimos a mi casa, Max trotando adelante. En la cocina, preparé té, el silbido de la tetera cortando el silencio. El aire olía a manzanilla y al leve limón del jabón para platos. Teresa se sentó a la mesa, su termo cambiado por una taza. Entonces, dijo, su tono más ligero. ¿Qué sigue? Serví té, mis ojos captando la carpeta de documentos en el mostrador. El Nuevo Testamento, firmado y definitivo. Sigo adelante, dije, mi voz firme ahora. Ellos no van a ganar. Teresa levantó su taza, un brillo en su ojo. Ese es el espíritu. Eres más duro de lo que pareces, Roberto. Sonreí, dejando la tetera. La carpeta parecía pulsar, un recordatorio silencioso del camino que había elegido. Necesito terminar lo que empecé, dije, mirándola. Ella asintió, bebiendo su té, su silencio un tipo de aprobación. Afuera, el viento se levantó, haciendo traquetear las ventanas. Los documentos pesaban, su peso más grande que nunca. El zumbido del taladro llenaba el pasillo, agudo e implacable. Mientras el cerrajero trabajaba en la puerta principal, el aire llevaba el olor acre de pintura fresca y virutas de metal, mezclándose con el familiar olor a humedad de mi vieja casa. Yo estaba parado a unos metros, de brazos cruzados, viendo al hombre cambiar la cerradura vieja por una nueva y brillante. Cada giro del destornillador se sentía como una puntada cerrando una herida. Julián y Valeria no cruzarían esta puerta de nuevo, no sin mi permiso. Casi listo aquí, dijo el cerrajero, un tipo fibroso llamado Pedro con una caja de herramientas que tintineaba como monedas sueltas. ¿Quiere que haga la puerta trasera también? Ya está hecha, dije, mi voz tranquila pero firme. Solo termine esta. La quiero sólida. Pedro asintió, limpiándose el sudor de la frente. Gran limpieza, ¿eh? ¿Echando a alguien? No respondí. Solo di una sonrisa tensa. Él no necesitaba saberlo. Las nuevas llaves estaban en mi bolsillo, sus bordes presionando contra mi muslo. Un recordatorio silencioso de la línea que estaba trazando. Mi casa, mis reglas. Me di la vuelta y me dirigí arriba, mis pasos pesados en los escalones crujientes.
La puerta del dormitorio de Julián y Valeria estaba entreabierta. La habitación, una instantánea de su descuido. Ropa esparcida por la cama. Una taza de café medio vacía en la mesita de noche. Agarré una pila de cajas de cartón del pasillo y comencé a empacar. Los vestidos de diseñador de Valeria, cada uno un golpe a mi cuenta bancaria. Fueron primero. Su seda deslizándose por mis dedos como agua. Los aparatos de Julián siguieron. Su reloj inteligente, un regalo mío por su último cumpleaños. Su pantalla aún manchada por sus dedos. Cada artículo era un recuerdo de mi generosidad, de su ingratitud. Trabajé metódicamente, doblando, apilando, sellando. El acto fue extrañamente satisfactorio, como reclamar pedazos de mí mismo. Me detuve ante una foto en su tocador, Julián y Valeria en alguna playa, sus sonrisas engreídas. La arrojé a la caja sin una segunda mirada. Que se queden con sus recuerdos. No se quedarían con mi hogar. El taladro de Pedro se detuvo, su voz llamando hacia arriba. Todo listo, señor Castillo. ¿Quiere probar las llaves? Bajó enseguida, grité, cerrando la última caja con cinta adhesiva. La llevé abajo, el peso tirando de mis brazos, y la apilé con las otras en el patio. El césped estaba húmedo. El aire de abril fresco contra mi piel. Las cajas formaban una fila ordenada. Un aviso de desalojo silencioso. Saqué una tarjeta de mi bolsillo. Garabateé un mensaje. Ya no viven aquí. Y la metí bajo la solapa de la caja superior. Simple. Final. La puerta principal chirrió al abrirse. Y Teresa salió. Su bufanda ondeando en la brisa. Había pasado para ver cómo estaba. Su presencia un ancla constante. Vaya, Roberto, dijo, mirando las cajas. No te andas con juegos. Me encogí de hombros, sacudiéndome las manos. Tenía que hacerse. Ella asintió, sus ojos escaneando el patio. Se van a volver locos cuando vean esto. ¿Estás seguro de que estás listo para las consecuencias? Han tenido sus oportunidades, dije, mi voz baja. Terminé de esperar a que cambien. Los labios de Teresa se crisparon, casi una sonrisa. Bien, pero mantén los ojos abiertos. Gente como ellos no se va tranquilamente. La miré. La advertencia asentándose. Ella tenía razón, Julián y Valeria no se escabullirían simplemente. Pero yo estaba listo. O creía que lo estaba. Pedro emergió. Caja de herramientas en mano. Las cerraduras están apretadas. Aquí tiene sus llaves. Me entregó un pequeño anillo. Las nuevas llaves brillando en la luz que se desvanecía. ¿Algo más? Eso es todo, dije, deslizando las llaves en mi bolsillo. Gracias, Pedro. Se tocó la gorra y se dirigió a su furgoneta, el motor retumbando mientras se alejaba. Teresa y yo nos quedamos allí, el patio tranquilo excepto por el susurro de las hojas. Las cajas se alzaban, un testamento del puente que había quemado. Lo hiciste bien, dijo Teresa, su voz suave pero segura. Esto es tuyo ahora, todo esto. Asentí, con la garganta apretada. Las nuevas llaves se sentían más pesadas que antes. Su peso una promesa y una carga. Me volví hacia la casa, su silueta nítida contra el atardecer. Entonces lo escuché. Un leve zumbido arriba. El bajo murmullo de un avión cortando el cielo. Mi agarre se apretó en las llaves, mi pulso acelerándose. Estaban regresando. La sala de estar estaba cálida. El aroma a café recién hecho rizándose desde la taza en mis manos. La lámpara proyectaba un suave resplandor, acumulándose en la alfombra, su borde deshilachado como un testimonio silencioso de años de pasos. Afuera, la tarde de mayo se había asentado sobre los suburbios, el aire fresco y pesado con la promesa de lluvia. Me senté en mi sillón, las nuevas llaves en mi bolsillo un peso tranquilizador, cuando un retumbo bajo rompió el silencio. Los faros destellaron a través de las cortinas, neumáticos crujiendo en la grava. Habían vuelto. Me puse de pie, dejando la taza, y me moví hacia la ventana, apartando la cortina. Julián y Valeria salieron tropezando de un taxi, sus maletas golpeando contra la entrada. La camisa de Julián estaba arrugada, su cabello un desastre, mientras Valeria agarraba su bolso de diseñador como un salvavidas, sus tacones haciendo clic en el pavimento. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos bajo el brillo duro de la farola. Me quedé quieto, mi respiración constante, mirando. Julián buscó torpemente sus llaves.
sus movimientos espasmódicos mientras se acercaba a la puerta principal. La cerradura no cedió. Intentó de nuevo, girando más fuerte, sus hombros tensándose. «¿Qué demonios?», murmuró, lo suficientemente fuerte para escucharse a través del vidrio. Valeria dio un paso más cerca. Su voz aguda. «Inténtalo de nuevo, Julián. Lo estás haciendo mal». «No es así», espetó él, metiendo la llave una vez más. La puerta permaneció cerrada, inflexible. Golpeó con la palma contra ella, el sonido resonando en la noche tranquila. «Papá, abre la maldita puerta». No me moví. Mi pulso se aceleró, pero no por miedo. Esto era todo. El momento hacia el que había construido. Las nuevas cerraduras, las cajas, la nota. Sentirían cada elección que habían hecho, cada palabra que me habían lanzado. La risita de Valeria de esa llamada en el aeropuerto resonó en mi cabeza. «Sin este viejo. Que vean lo que eso significaba». Julián golpeó de nuevo, su voz elevándose. «Papá, sé que estás ahí. Deja esta basura y déjanos entrar». Valeria le agarró el brazo, sus uñas clavándose. «Grita más fuerte». «¿Por qué no? Toda la calle está mirando». «Entonces, ¿qué sugieres?», siseó él, volviéndose hacia ella. «Nos ha dejado fuera. Val. Nuestra propia casa». «Es su casa», respondió ella, su voz baja y venenosa. «Dijiste que nunca haría esto. Dijiste que no tenía carácter». La cara de Julián se torció, pero no respondió. Pateó la puerta, el golpe sordo y fútil. Los ojos de Valeria se dirigieron al patio lateral, entrecerrándose al ver la pila de cajas que había dejado allí. «¿Qué es eso?», dijo, su tono cambiando a algo más frío. Se movieron juntos, sus maletas abandonadas en el césped. Me incliné más cerca de la ventana, mis dedos rozando la tela áspera de las cortinas. Julián llegó a las cajas primero, abriendo una de un tirón. Los vestidos de Valeria se derramaron, la seda atrapando la luz. Se congeló, luego rebuscó en otra, sacando su reloj inteligente, un par de zapatos. Él empacó nuestras cosas», dijo, su voz quebrándose. Valeria arrebató una tarjeta de la caja superior, sus manos temblando mientras la leía. Sus labios se separaron, luego se torcieron en un gruñido. «Ya no viven aquí», leyó en voz alta, su voz elevándose. «Sus cosas están detrás de la casa. Despejen el patio para mañana». Rompió la nota por la mitad, los pedazos revoloteando hacia el suelo. «Ese desgraciado». Julián se giró hacia la puerta, sus puños martilleando. «¿Crees que esto es gracioso, papá? Tirándonos como basura. No tienes corazón». Su voz se rompió, cruda y desesperada. Valeria se unió a él, sus golpes agudos y rítmicos. «Roberto, abre esta puerta ahora mismo. No puedes hacernos esto». Di un paso atrás, dejando caer la cortina. Sus voces se desvanecieron a un rugido amortiguado, como una tormenta rugiendo fuera de una ventana sellada. Tenía el pecho oprimido, pero no de arrepentimiento. Esto era justicia, fría y clara. Habían dado por sentada mi confianza, mi dinero, mi hogar. Ahora no tenían nada más que su ira en sus maletas. El teléfono en la mesa de café vibró, el nombre de Julián parpadeando. Lo miré, la pantalla brillando en la habitación en penumbra. Otro zumbido, luego otro. Mensajes de voz acumulándose. No contesté. No necesitaba escuchar sus excusas. Las llaves en mi bolsillo se sentían más pesadas, dándome tierra. Me alejé de la ventana, los golpes afuera haciéndose más débiles, y dejé el teléfono en la mesa, su luz parpadeando como una estrella moribunda. La cocina estaba oscura, salvo por el tenue resplandor de una sola bombilla sobre el fregadero. El aire olía a té de manzanilla. La tetera aún tibia en el mostrador. Afuera, la llovizna había comenzado de nuevo, rayando las ventanas y desenfocando las farolas. Me paré junto a la ventana de la sala, la cortina apartada lo suficiente para ver a Julián y Valeria en el patio. Sus maletas se hundían bajo la lluvia, las cajas de cartón que les había dejado colapsando en montones empapados. Los hombros de Julián se desplomaron, sus manos metidas en sus bolsillos, mientras Valeria caminaba de un lado a otro, su teléfono presionado contra su oreja, su voz un murmullo agudo que no podía distinguir. Mi teléfono vibró de nuevo contra la mesa de madera. Otro mensaje de voz. Lo levanté, la pantalla fría contra mi palma, y reproduje el mensaje.
La voz de Julián crepitó, tensa y cruda. Papá, vamos. Esto es una locura. No puedes simplemente dejarnos fuera. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Abre la puerta, por favor. Una pausa, luego más bajo. Lo siento, ¿de acuerdo? Hablemos. El siguiente mensaje era de Valeria. Su tono tenso, como si estuviera forzando las palabras. Roberto, nos equivocamos. Lo entiendo. ¿Puedes simplemente dejarnos entrar? Podemos solucionar esto. Por favor. Su voz vaciló, una grieta en su pulcritud habitual. Pero no me conmovió. Había escuchado sus disculpas antes, promesas vacías para obtener lo que querían. Dejé el teléfono. Mi reflejo tenue en la ventana. Todavía estaban ahí afuera. Julián arrastrando una maleta hacia la acera. Valeria gesticulando salvajemente mientras hablaba por su teléfono. Me los imaginé amontonándose en un taxi, el conductor lanzando miradas curiosas mientras lo dirigían a algún motel barato en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y alfombras que olían a moho. Podía imaginármelos en una habitación estrecha, las paredes delgadas, la cama crujiendo bajo su peso. Julián se desplomaría en el colchón, con la cara enterrada en sus manos, mientras Valeria caminaba de un lado a otro, sus tacones haciendo clic en el linóleo. Me dijiste que no haría esto. Sí se haría, Valeria. Su voz baja para evitar a los vecinos. Dijiste que era demasiado débil para enfrentarse a nosotros. Julián respondería bruscamente, su paciencia deshilachada. No pensé que llegaría tan lejos, Val. Nunca ha peleado antes. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Deberías haberlo sabido, replicaría ella, tirando su bolso sobre la cama. Ese truco en el aeropuerto fue idea tuya. Déjalo atrás, dijiste. Lo superará. Ahora míranos. No me culpes a mí, gruñiría Julián, poniéndose de pie para enfrentarla. Tú eres la que seguía presionando, quejándose de su casa, de su dinero. Querías esta vida tanto como yo. Los ojos de Valeria destellarían, pero su voz bajaría, fría y cortante. No hemos terminado. Volveremos mañana. Rogaremos si tenemos que hacerlo. Tiene que ceder eventualmente. Parpadeé, volviendo a la cocina. La imagen era tan vívida que casi podía oler el aire rancio del motel. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no lo revisé. Sus voces, su pánico, era prueba de su debilidad. Habían construido sus vidas sobre mi generosidad, y ahora, despojados de ella, estaban naufragando. No sentí lástima, solo una calma silenciosa, como la quietud después de una tormenta. Me serví una taza de té, el vapor rizándose hacia arriba, y me senté a la mesa. La madera crujió bajo mis codos, familiar y sólida. Mis ojos cayeron en una pequeña nota metida bajo una pila de facturas. La letra de Teresa, ordenada y con bucles. Café mañana. Yo invito. Té. Sonreí. La tensión en mi pecho aliviándose. Ella había estado allí a través de todo esto. Una voz constante cortando el ruido. Mañana. Le contaría todo. Compartiría el peso de esta victoria. La lluvia golpeaba contra la ventana. Un ritmo suave. Bebí mi té, el calor extendiéndose a través de mí, y dejé que la nota descansara en mi mano. Afuera, el patio estaba vacío ahora. Sus maletas se habían ido. La caja era un montón arruinado. Habían perdido. Y yo todavía estaba aquí. La cafetería era un refugio cálido, su aire denso con el aroma de café tostado y pasteles frescos. La luz del sol entraba a raudales por los amplios ventanales, brillando en las mesas de madera, y el mostrador pulido donde los baristas charlaban sobre el siseo de la máquina de café expreso. Me senté frente a Teresa, mis manos envueltas alrededor de una taza de cerámica, el calor filtrándose en mis palmas. Sus rizos grises rebotaron cuando se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de curiosidad. Entonces, dijo, revolviendo su café con leche, ¿cómo se siente ser el rey de tu castillo de nuevo? Me reí entre dientes, el sonido más ligero de lo que esperaba. Se siente correcto, dije, mi voz estable. Tranquilo, pero correcto. Ella sonrió, golpeando su cuchara contra la taza con un suave tintineo. Maldita sea, claro que sí. Se lo mostraste, Roberto. No muchos habrían tenido las agallas. Tomé un sorbo, el café amargo y fuerte, dándome tierra. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. Parejas murmurando,
un estudiante escribiendo furiosamente en una computadora portátil, el barista gritando un pedido. Se sentía normal, como si el mundo hubiera seguido girando a pesar de la guerra que yo había peleado. Llamaron de nuevo anoche, dije, dejando la taza. Julián y Valeria. Dejaron mensajes, rogando volver. Dijeron que lo sentían, que cambiarían. La ceja de Teresa se arqueó, frunciendo los labios. ¿Y les crees? Sacudí la cabeza. Una pequeña sonrisa tirando de mi boca. Ni una palabra. Es la misma vieja canción. Decir lo que quiero escuchar. Luego volver a sus andadas. Terminé de bailar al son que tocan. Bien, dijo ella, su voz firme. Te protegiste. Eso es lo que importa. Ellos hicieron su cama. Que se acuesten en ella. Asentí, sus palabras asentándose como piedras en el lecho de un río. Pensé en el último mensaje de Julián. Su voz suave, casi rota. Papá, por favor, danos una oportunidad. Lo había escuchado una vez. Luego lo borré. El acto tan definitivo como cerrar la puerta con llave. El mensaje de Valeria había sido más suave, calculado, pero sonaba igual de hueco. No sentían haberme lastimado. Sentían haber perdido su boleto de comida. La claridad de ello fue liberadora. Como deshacerse de un peso que había llevado demasiado tiempo. Hablamos un rato más. Teresa compartiendo sus planes para plantar rosas en su jardín. Su entusiasmo arrastrándome al momento. Deberías venir a ayudar, dijo, sus ojos brillando. Ensuciarte las manos. Es bueno para el alma. Tal vez lo haga, dije, sintiéndolo de verdad. Por primera vez en años, sentí que tenía espacio para respirar, para elegir mi propio camino. De vuelta en casa, la cocina estaba cálida, el aire lleno del dulce aroma de manzanas y canela. Había decidido hornear un pastel, algo que no había hecho en años. La masa estaba extendida en el mostrador, las manzanas rebanadas y con especias, su jugo pegándose a mis dedos. Trabajé lentamente, deliberadamente. El ritmo reconfortante. Recordé hornear para Julián cuando era niño, sus ojos muy abiertos mientras probaba el relleno a escondidas. El recuerdo ya no escocía. Era solo un hecho, un pedazo de una vida que había dejado atrás. La puerta principal chirrió al abrirse. Y Teresa entró, un pequeño ramo de margaritas en su mano. ¿Para mi jardín?, dijo, poniéndolas en un jarrón sobre la mesa. Pensé que alegrarían el lugar. Lo hacen, dije, deslizando el pastel en el horno. La cocina brillaba. La luz del sol derramándose a través de la puerta abierta, atrapando los pétalos en un halo suave. Teresa se acomodó en la mesa. Su presencia fácil, familiar. Deberíamos hacer una cena pronto, dijo. Tú, yo, tal vez algunos vecinos. Estrenar este nuevo capítulo bien. Sonreí, limpiándome las manos en una toalla. Me gustaría eso. Ella se recostó, sus dedos trazando el borde del jarrón. Vas a estar bien, Roberto. Mejor que bien. Asentí, las palabras hundiéndose. El horno zumbaba. El pastel horneándose. Su calidez llenando la habitación. Pensé en Julián y Valeria, en algún lugar allá afuera, luchando por reconstruir sin mí. No les deseaba mal, solo distancia. Esta casa, esta vida, era mía de nuevo. Y por primera vez en años, sentí que estaba en casa. La luz del sol cambió, bañando la cocina en oro. Me paré junto al mostrador, las margaritas brillantes contra la madera, y dejé que el momento me sostuviera. Lo que sea que viniera después, estaba listo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.